hijo de Beatriz Adriana recibió un disparo en la cabeza y fue arrojado a un basurero. Mientras ella lo enterraba, el hombre que destruyó su vida llenó un estadio con 60,000 personas cantando La pareja ideal. Esa canción, la que suena en todas las bodas de México, la que todos creen que es de Marisela. Esa canción era de Beatriz Adriana. Era para ella. La escribió para ella y se la quitó para dársela a su amante. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que le hizo después, y nadie ha contado esa historia hasta ahora. Esta es la historia que la industria musical mexicana enterró durante 4 décadas. Hoy descubrirás 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre Marco Antonio Solís. Primero, esa canción que acabo de mencionar, La pareja ideal. O lo que casi nadie sabe es cómo llegó a manos de Marisela. La prueba está en una declaración que Beatriz Adriana dio años después. Volveremos a eso. En segundo lugar, hubo una llamada telefónica a las 4 de la mañana del 14 de julio de 2000. Lo que Beatriz Adriana escuchó en esa llamada cambió su vida para siempre, y lo que sucedió después es algo que nunca ha podido olvidar. Recuérdelo. En tercer lugar, en 2005, presentó una demanda que casi lleva a Marco Antonio Solís a prisión. La acusación contra bigamia y la respuesta de su actual esposa, Cristi Solís, fueron brutales. Pero más adelante les contaré lo que realmente sucedió en ese tribunal de California. Y en cuarto lugar, hay un expediente en el juzgado de Riverside, California, un documento que Beatriz Adriana invita a cualquiera a consultar. Lo que este documento revela es algo que mantuvo oculto durante décadas, hasta agosto de 2023. Les avisaré cuando se publique cada una de estas revelaciones. Si se van antes del final, se perderán la parte que más se esforzaron por borrar. Recuerden estos 4 elementos. Recuerden a la pareja ideal. Recuerden la llamada telefónica a las 4 de la mañana. Recuerden el juicio contra bigamia. Recuerden el documento de California. Cada uno de estos elementos se conecta con los demás de maneras inimaginables. Pero antes de entender cómo Beatriz Adriana lo perdió todo, necesitas saber quién era ella antes de conocerlo. Porque esta no es la historia de una mujer cualquiera. Esta es la historia de una estrella que brilló con fuerza incluso antes de existir. Navojoa, Sonora. 5 de marzo de 1958. En una humilde casa de paredes de adobe y piso de tierra, nació la séptima de 11 hermanos. 11 bocas que alimentar, 11 cuerpos que vestir, 11 futuros que construir con casi nada. Una niña que, desde muy pequeña, demostró algo de lo que sus hermanos carecían, algo que hacía que los adultos voltearan la cabeza cuando abría la boca, algo que hacía que su madre dejara de barrer y escuchara con los ojos cerrados. Su voz no era solo cuestión de cantar bien, era algo más. Era como si, cuando esa niña cantaba, el aire de la habitación cambiara, como si las preocupaciones desaparecieran por un momento, como si todo estuviera bien mientras durara la canción. Su madre, doña Aida de Saracho, la escuchaba cantar mientras hacía las tareas del hogar, barría el jardín, lavaba platos en una palangana de metal y remendaba ropa que debía durar un año más. Y sabía que esa niña tenía algo especial, algo que no se podía enseñar, algo que no se podía comprar, algo que venía de dentro, algo que venía de Dios. A los 10 años, esa niña ya cantaba profesionalmente, no en fiestas familiares, ni en la escuela, sino en un resort de Tijuana llamado El Vergel. El dueño, Lucio Salazar, le pagó su primer sueldo como artista.
Dinero de verdad por hacer lo que amaba. 10 años. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Beatriz Adriana ya estaba en el escenario, ya conocía los aplausos, ya sabía lo que era tener cientos de ojos viéndola cantar. Pero ella quería más. Soñaba con la capital, con la televisión, con que todo México la escuchara. Y 2 años después, ese sueño se hizo realidad de la manera más inesperada. Angélica María, una de las estrellas más importantes de México en aquel entonces, estaba de visita en Tijuana. Alguien le habló de una niña que cantaba en un balneario. Alguien le dijo que necesitaba escucharla. Angélica María fue, escuchó y quedó impresionada. Aquella niña de 12 años tenía algo que había visto muy pocas veces en su carrera, un talento puro, crudo y a la vez devastador. Angélica María tomó una decisión que cambiaría la historia de la música mexicana. Llevó a Beatriz Adriana a la Ciudad de México. Le consiguió una audición con el hombre más poderoso de la televisión mexicana, Raúl Velasco, productor del programa Siempre en Domingo, el programa que catapultó y destruyó carreras, el escenario donde nacieron leyendas, el lugar donde un artista podía convertirse en estrella de la noche a la mañana o desaparecer para siempre. Beatriz Adriana tenía 12 años cuando pisó ese estudio por primera vez. Imaginen a esa niña de 12 años, con un vestido prestado porque no tenía dinero para comprar uno nuevo, caminando hacia el centro del escenario más importante de México. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las cámaras. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero podía sentirlo. Cientos de personas allí, millones en sus casas. Todo lo que había soñado desde que cantó en el resort de Tijuana estaba justo frente a ella. No había un plan B, ni una segunda oportunidad, era ahora o nunca. Le dieron un espacio en la programación para 3 funciones, 3 domingos. Pero el público tenía otros planes. Beatriz Adriana no solo cantó en 3 funciones, cantó durante 64 domingos consecutivos, más de un año sin perderse ninguno, a petición del público. Las cartas inundaban la sala de redacción. Los teléfonos no paraban de sonar. Llamaban preguntando cuándo volvería a cantar la sonorense. México había encontrado una nueva estrella y no quería dejarla ir. Ese récord nunca ha sido igualado. Ningún artista, antes ni después, ha logrado tanta longevidad en el programa Siempre en Domingo. 64 semanas consecutivas, más de un año entero. A los 12 años, Beatriz Adriana ya era una leyenda, pero la fama tiene un precio, siempre lo tiene. Y ese precio para Beatriz fue devastador. Mientras conquistaba la televisión nacional, mientras México la adoraba, mientras su rostro aparecía en revistas y periódicos, su madre libraba una batalla silenciosa en Tijuana. Doña Aida de Saracho sufría de asma. Necesitaba inyecciones constantes para poder respirar. Cada día era una lucha, cada respiración un esfuerzo. Un día, en 1971, Doña Aida caminaba hacia la farmacia. Necesitaba su medicamento. Estaba sola, como tantas otras veces. Nunca llegó. En el camino, su corazón se detuvo. Un paro cardíaco repentino. Se desmayó en la calle y nunca más se levantó. Beatriz Adriana tenía 12 años cuando murió su madre. Piénsenlo por un momento. Una niña de 12 años, sola en la capital, a 3.000 kilómetros de su familia, acababa de cumplir el sueño que su madre la había ayudado a soñar. Ella estaba viviendo lo que ambas habían imaginado juntas durante años,
y su madre no estaba allí para verlo. La pequeña Betty viajó 3.000 kilómetros en autobús con su madre, soñando con convertirse en una estrella, compartiendo tortillas en el camino y durmiendo juntas en los asientos. Un año después, su madre murió. Beatriz se quedó sola en la capital. El teléfono sonó en su apartamento. Era su padre. Le dijo que su madre había fallecido, que necesitaba regresar, que la familia la necesitaba en Tijuana. Pero Beatriz no quería regresar. No porque no quisiera a su madre, no porque no le doliera. Dolía tanto que apenas podía respirar, pero entendía algo que muchos adultos no entienden. Si se iba ahora, todo habría sido en vano. Los sacrificios de su madre, el viaje en autobús, las noches sin dormir, los sueños compartidos, todo. Cuando su padre vino a recogerla, Beatriz le rogó que se quedara. Dijo que necesitaba cumplir el sueño de su madre, que no podía rendirse ahora, que su madre no querría que lo abandonara. Su padre la miró, vio el dolor en sus ojos, pero también vio la determinación, la misma determinación que había visto en su esposa, y la dejó ir. A los 13 años, Beatriz Adriana firmó su primer contrato discográfico, sola, sin su madre, cargando sobre sus hombros el peso del sueño de otra persona. A los 14, representó a México ante los reyes de España en nombre del Consejo Nacional de Turismo. Una adolescente de Navojoa, Sonora, cantando para la realeza europea. A los 15, debutó en el cine en La Comadrita, junto a María Elena Velasco. Velasco se convirtió en su madrina artística, guiándola, protegiéndola y enseñándole los secretos de la industria que nadie más podía. Pero lo que vino después fue aún más impresionante. En 1982, Beatriz Adriana ganó el primer festival de la canción ranchera con El Cofrecito. La canción se convirtió en un himno. Las estaciones de radio la tocaban constantemente. Las salas de conciertos se llenaban cada vez que actuaba. Ese año, Beatriz Adriana ya había acumulado logros que la mayoría de los artistas no alcanzan en toda su carrera. Más de 50 películas, ciudadanía honoraria de Houston, Texas, las llaves de la ciudad de Soulsgate, California. El récord del Teatro del Millón de Dólares con mayor recaudación en Los Ángeles entre 1973 y 1991, 64 apariciones consecutivas en el programa Siempre en Domingo, y representó a México ante los reyes de España. Era famosa, exitosa y millonaria. Había cumplido el sueño de su madre innumerables veces, y entonces conoció a un joven que no tenía nada. 1980, Beatriz Adriana tenía 22 años. Es una de las artistas más reconocidas de México. La contratan para filmar un largometraje llamado La Coyota. El set está lleno de gente, técnicos, actores, productores, y entre ellos se encuentra un joven compositor al que casi nadie conoce. Toca en bares con una banda llamada Los Bokis. Compone canciones que nadie quiere grabar. Tiene talento, pero no oportunidades. Tiene sueños, pero no dinero. Su nombre es Marco Antonio Solís. Beatriz Adriana lo vio y supo que había algo especial en él, algo que otros no veían. Un talento puro, crudo, pero devastador. Su voz le sonaba, pero había un problema que Beatriz Adriana desconocía en ese momento. Ese mismo año, 1980, otra mujer había puesto sus ojos en Marco Antonio Solís, una niña de 14 años llamada Marisela. O mejor dicho, recuerda ese nombre, lo necesitarás más adelante.
Marisela conoció a Marco Antonio en el sello discográfico Profono CBS. Él tenía 20 años, ella 14, una diferencia de edad de 6 años. Ella todavía estaba en la escuela. Él ya tocaba en bares. Marco Antonio comenzó a producir el álbum de Marisela. Trabajaron juntos, pasando horas en el estudio, y algo comenzó a suceder, algo que la madre de Marisela no aprobaba. Marisela lo contó años después. Se hizo mi amigo y empezamos a coquetear. Me llamaba a las 2 de la madrugada mientras hacía sus espectáculos. Mi madre le decía, ¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela? Llamar a una niña de 14 años a las 2 de la madrugada mientras su madre dormía. Pero este video no se trata de Marisela, se trata de Beatriz Adriana. Y lo que siguió fue un triángulo amoroso que destruiría a una mujer y lanzaría a un hombre a la fama mundial. Beatriz Adriana decidió darle una oportunidad a Marco Antonio Solís. Vio su talento, vio su potencial, vio algo que nadie más vio, y decidió usar su fama, su dinero y sus contactos para ayudarlo. Ella misma lo dijo años después, en una entrevista que pocos recuerdan, lo contraté para la película. Él no tenía dinero ni fama, pero yo sí. Le di dinero, le di amor, le abrí puertas y le di todo mi amor. Se lo di todo. Esta frase te perseguirá durante los próximos 40 minutos. Cada vez que lo escuches, tendrá un significado diferente, algo más doloroso. En 1981, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís comenzaron a vivir juntos. Ella era la estrella. Él, el compositor. Desconocido. Ella pagaba las cuentas, él escribía canciones. Ella tenía fama, él tenía sueños. Fue un intercambio que parecía justo. Ella le dio todo lo que necesitaba. Él le dio compañía, amor, la promesa de un futuro juntos. 2 años después, en 1983, las cosas cambiaron. Se lanzó el álbum de Marisela, Sin él. En la fiesta de lanzamiento, Beatriz Adriana conoció oficialmente a Marco Antonio como su pareja. La presentaron como su novia, como la mujer detrás del célebre compositor. Pero hay algo que casi nadie sabe, un detalle que lo cambia todo. Ese álbum de Marisela tardó más de 3 años en producirse. 3 años. Marco Antonio Solís componía las canciones durante sus giras, por la noche, después de los conciertos, en hoteles de ciudades que ni siquiera recordaría al día siguiente, mientras Beatriz Adriana lo esperaba en casa. Lo que ella no sabía era a quién iban dirigidas algunas de esas canciones. Lo que no sabía era que su novio seguía en contacto con aquella adolescente rubia que había conocido en la discográfica. Ese mismo año, 1983, Marco Antonio terminó oficialmente su relación con Marisela y se casó con Beatriz Adriana. Ella estaba embarazada. Parecía el final feliz que ambos merecían. La estrella consolidada y la talentosa compositora. Unidos ante la ley, unidos ante Dios, esperando un hijo, construyendo un futuro juntos. Beatriz Adriana debió sentir que todo valió la pena. Los años de sacrificio, la muerte de su madre, la soledad de la fama. Ahora tenía un marido que la amaba, un hijo en camino, una carrera brillante. Le di todo. Y parecía que por fin recibiría algo a cambio, pero lo peor estaba por venir. Quizás tú también lo has arriesgado todo por alguien, tu tiempo, tu dinero, tu nombre, tu reputación, tu corazón. Y quizás esa persona también tomó todo lo que le diste, cada pedazo,
cada sacrificio, y se lo llevó a otro lado, sin previo aviso, sin explicación, sin siquiera agradecerte. 1985, 2 años después de la boda, en Siempre en Domingo, el programa de televisión más importante de México, el mismo programa donde Beatriz Adriana había sido una leyenda, donde cantó 64 domingos seguidos, donde México lo conoció y lo adoró. Ese mismo escenario, ese mismo programa, esas mismas cámaras que la hicieron famosa. Pero esa noche no era para ella. Esa noche, Marco Antonio Solís apareció en pantalla, pero no estaba solo. A su lado estaba Marisela, la rubia de 14 años, ahora de 19. Se había convertido en una hermosa mujer de ojos claros y cabello dorado, una presencia que llenaba la pantalla, y estaba junto al esposo de Beatriz Adriana. Juntos, cantaron una canción que haría historia, La pareja ideal. 60 millones de mexicanos los vieron esa noche. Los vieron mirarse a los ojos mientras cantaban. Los vieron sonreír como si nadie más existiera. Los vieron actuar tal como la canción los describía, la pareja ideal. 60 millones de mexicanos, incluyendo a Beatriz Adriana, estaban en casa, frente al televisor, viendo a su esposo cantar con otra mujer, observando cómo se miraban, viendo cómo la prensa, al día siguiente, comenzaba a susurrar que habían reavivado su romance y cómo su matrimonio se desmoronaba en televisión nacional. Y entonces llega algo que lo cambia todo. Presten atención, porque aquí llega la primera de 4 cosas que casi nadie se atreve a decir sobre la pareja. Esa canción, La pareja ideal, la que todo México conoce, la que suena en bodas desde hace 40 años, la que suena en fiestas de quinceañeras, la que las parejas bailan su primer baile como marido y mujer, la que convirtió a Marisela en una leyenda. Esa canción fue escrita para Beatriz Adriana, no para Marisela. Beatriz Adriana lo ha declarado públicamente varias veces. Marco Antonio Solís escribió La pareja ideal mientras estaban casados. La canción era para ella, un regalo de amor de un esposo a su esposa, una promesa de que serían la pareja ideal para siempre. Pero cuando comenzó su romance extramatrimonial, o cuando decidió regresar con la mujer que había dejado años atrás, le dio esa canción a su amante, le dio el regalo que estaba destinado a su esposa. La humillación fue doble, triple, cuádruple. No solo le arrebató a su esposo, sino también la canción que le había dedicado y se la dio a otra mujer, cantándola con ella en televisión nacional para que todo México la viera. Pero esperen, porque hay algo más que necesitan saber ahora, algo que no les he dicho que hace que esta revelación sea aún más oscura. ¿Recuerdan cuando dije que Marisela conoció a Marco Antonio cuando tenía 14 años? 14, él tenía 20. La llamaba a las 2 de la mañana. Su madre se quejaba de que la niña tenía que ir a la escuela. Él produjo discos para ella, la cortejó, escribió canciones para ella. Y ahora, años después, le regala una canción que había escrito para su esposa a la misma mujer que conoció de niña. La canción robada y la adolescente que se convirtió en su amante. 2 revelaciones que se conectan en una sola verdad devastadora. Marco Antonio Solís usó a las mujeres de su vida como piezas intercambiables. Las canciones que escribió para una, se las dio a otra. El amor que le juró a una, se lo transfirió a otra. Como si las promesas fueran reciclables, como si los corazones fueran desechables. Grábate eso en la mente, porque ahora lo harás. Para entender por qué Beatriz Adriana hizo lo que hizo años después, imagina este contraste por un momento.
Beatriz Adriana estaba sentada sola en la sala con su bebé en brazos, viendo la televisión un domingo por la noche, como millones de otras familias mexicanas, cuando de repente apareció su esposo cantándole a otra mujer la canción que le había compuesto, mirándola a los ojos mientras le decía: «Somos la pareja ideal». Mientras ella se aislaba en casa intentando comprender que había hecho mal, el cantautor y la rubia aparecían por todas partes, enamorados, en revistas, programas de radio, eventos públicos. La humillación era pública, nacional, imposible de eludir. Cada vez que esa canción sonaba en la radio, era un recordatorio. Cada vez que aparecía en televisión, era una puñalada por la espalda. Cada vez que alguien la cantaba en una fiesta, era como echar sal en la herida. La canción que debería haber sido suya era ahora el himno de la aventura extramatrimonial de su esposo. Pero Beatriz Adriana no peleó, no gritó, no armó un escándalo, no acudió a programas de chismes para contar su versión de los hechos. Le dijo algo a Marco Antonio Solís que revela la clase de mujer que era: «Si quieres ser feliz, adelante. Sé que no debo pelear con ningún hombre. Sé que no debo pelear con ningún hombre». Esta frase dice más de Beatriz Adriana que cualquier canción que haya cantado. Dice que comprendía su valor, que no se rebajaría, que prefería perder con dignidad que ganar humillándose. Pero había algo que Beatriz Adriana desconocía en ese momento, algo que solo descubriría años después. Lo que Marco Antonio Solís se llevó al irse no fue solo su amor, se llevó algo mucho más tangible: propiedades, dinero, un estudio de grabación, todo lo que habían construido juntos. Y lo que hizo con esas propiedades la mantuvo bajo amenaza de prisión durante décadas. Esto viene después, pero recuerden esto: en 1987 se divorciaron después de 4 años de matrimonio, 4 años en los que ella se dedicó por completo a él, 4 años en los que lo vio crecer con su ayuda. Y todo terminó porque él quería volver con una mujer que conoció cuando ella tenía 14 años. Marisela lo resumió todo con una frase que lo dice todo, una frase que Beatriz Adriana escuchó durante 40 años. Se casaron, se divorciaron y volvimos. Se casaron, se divorciaron y volvimos. Como si el matrimonio de Beatriz Adriana hubiera sido solo un paréntesis, un obstáculo temporal en el camino hacia el verdadero romance, un error que necesitaba ser corregido. Pero hay algo más que debes saber, algo que hace que esta historia sea aún más oscura. Marisela declaró públicamente: «Ya no estaba con Beatriz Adriana. Primero fuimos pareja, luego se casaron, se divorciaron y volvimos». Piensa en lo que eso significa. Marco Antonio Solís tuvo 2 etapas con Marisela, antes y después de Beatriz Adriana. Conoció a Marisela cuando ella tenía 14 años. Tuvieron una relación. Luego conoció a Beatriz. Se casaron. Tuvieron una hija, y luego volvió con Marisela. Beatriz Adriana no fue el gran amor de su vida, solo fue un interludio. La traición fue doble, pero lo que te cuento, por devastador que parezca, es solo el prólogo. Porque lo que Marco Antonio Solís le hizo a Beatriz Adriana después del divorcio fue peor que la traición, peor que dejarla por otra persona. Fue algo que soportó durante décadas y de lo que solo se atrevió a hablar en 2023. Aún hay tiempo hasta entonces, pero no lo olviden. Mientras Marco Antonio Solís reaviva su romance con Marisela, hay otra persona que sufre las consecuencias de sus decisiones. Alguien que no eligió estar en medio de ese triángulo, alguien que no tiene voz, alguien que acaba de nacer. El 10 de mayo de 1989,
Betty Solís nació en Corona, California. Hija de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. Una niña vino al mundo con el apellido de un padre que ya no está presente, con los ojos de su padre, la voz de su madre y un vacío en el pecho que ningún juguete o abrazo puede llenar. Y entonces comienza el abandono. Durante los siguientes 13 años, Marco Antonio Solís tuvo un contacto mínimo con su hija. Betty creció viendo fotos de su padre en revistas que encontraba en las salas de espera de los médicos, escuchando su música en la radio del supermercado mientras su madre hacía la compra, viendo sus programas en la televisión mientras otras chicas veían dibujos animados, pero no lo veía, ni en los cumpleaños, ni en Navidad, ni en el Día del Padre, cuando la escuela le pedía que le hiciera una tarjeta, ni en las graduaciones, ni cuando estaba enfermo y necesitaba que alguien le dijera que todo estaría bien, ni en ningún momento importante. Betty creció sabiendo que su padre era famoso, que llenaba estadios, que millones de personas lo amaban, que escribía canciones de amor que hacían llorar a medio continente, pero no podía abrazarlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es escuchar a alguien cantar sobre el amor frente a millones de personas, sabiendo que esa persona no puede amarte en privado? Betty lo supo desde pequeña. Años después, a los 18 años, la invitaron al programa de Cristina Saralegui. Todo México la estaba viendo, y lo que Betty dijo no fue una queja, no fue un grito, fue algo peor. Era una verdad dicha con la serenidad de quien no espera nada más. No le importé como hija. Creo que no le importa mi carrera. Quiero destacar por mis propios méritos, no por ser la hija de El Buki. No le importé como hija. Estas 5 palabras resumen 13 años de ausencia, 13 años de teléfonos que no sonaban, 13 años de cumpleaños sin tarjetas, 13 años de Navidades preguntándose por qué su padre no volvía a casa. 13 años de una niña que creció con el apellido de un hombre que llenaba estadios pero no tenía tiempo para ella. Mientras tanto, la carrera de Marco Antonio Solís estaba en auge. Dejó los Bukis para emprender una carrera en solitario. Los éxitos seguían llegando. Los estadios se hacían cada vez más grandes. El dinero fluía como nunca. En 1993 se casó con Cristi Salas, una exmodelo cubana a la que conoció en el Madison Square Garden durante uno de sus desfiles. Amor a primera vista, decían todos. El hombre que había abandonado a su hija ahora tenía una nueva familia, nuevos hijos, una nueva esposa, una nueva vida, como si Beatriz Adriana y Betty nunca hubieran existido. Pero Beatriz Adriana siguió adelante, porque eso fue lo que hizo toda su vida, seguir adelante a pesar del dolor. En 1991, sufrió algo que muy poca gente conoce, algo que la marcó para siempre. Y eso explica cómo logró sobrevivir. Lo que voy a contarles. Sufrió muerte clínica. Beatriz Adriana murió. Su corazón dejó de latir. Los monitores del hospital marcaron una línea recta. Los médicos la declararon muerta. Su cuerpo estaba allí, inmóvil, mientras las enfermeras miraban el reloj para registrar la hora de la muerte. Regresó. Nadie sabe exactamente cuántos minutos estuvo del otro lado, pero ella sí sabe lo que vio. En una entrevista para el programa de televisión El Gordo y la Flaca, años después, reveló lo que vivió durante esos minutos entre la vida y la muerte. Esa entrevista existe, el video está grabado, y lo que relata es desgarrador. Pero lo más importante no es lo que vio. Lo más importante es lo que dijo cuando le preguntaron cómo logró sobrevivir a todo lo que vino después, la pérdida, la traición, el asesinato,
el despojo. Su respuesta fue una sola frase: después de morir y regresar, ya no le temo a nada. Ya no le temo a nada. 9 años después, cuando le dijeron que su hijo estaba en manos de secuestradores, esa frase fue lo único que la mantuvo en pie. Esta frase explica mucho de lo que Beatriz Adriana pudo soportar en los años siguientes. Explica cómo siguió cantando con el corazón roto. Explica cómo siguió sonriendo cuando todo se derrumbaba. Explica cómo logró pararse frente al público y cantar canciones de amor cuando el amor la había destruido. Ese mismo año, 1991, rompió el récord del espectáculo más taquillero de la historia del $1 Million Theatre de Los Ángeles. Una mujer que acababa de regresar del borde de la muerte, llenando el teatro más importante para la comunidad latina en Estados Unidos. ¿O era una sobreviviente, una guerrera, una mujer que ya había visto el otro lado y decidió que aún no era su momento? Le di todo y seguí dándole, incluso cuando casi no quedaba nada. Pero lo que vino después fue algo para lo que nadie está preparado, algo que ninguna madre debería tener que experimentar. Y aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. Prepárense, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. Julio de 2000. Han pasado 13 años desde el divorcio. Beatriz Adriana rehizo su vida lo mejor que pudo. No ha sido fácil. Ha habido noches de insomnio, lágrimas en camerinos vacíos, momentos en los que quiso renunciar a todo, pero continuó porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Su carrera continúa. Ya no llena los mismos lugares que antes, pero sigue cantando. Su hija, Betty, está creciendo. Tiene 11 años. Es una niña dulce que no entiende por qué su padre nunca la visita. El dolor del abandono se ha convertido en una cicatriz. No ha sanado del todo, pero ya no sangra todos los días. Y luego está Leonardo. Leonardo Martínez tiene 21 años. Es hijo de Beatriz Adriana de una relación anterior, un joven con toda la vida por delante, con ojos que brillaban al hablar de sus planes, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación a la que entraba, con esa energía que solo posee quien cree que el mundo le pertenece y que nada malo le puede pasar. Leonardo viaja a Tijuana con su amigo Aquiles Vergis. Van a ver una concesionaria de autos. Al menos eso piensa Leonardo. Al menos eso le dijo su amigo. Lo que Leonardo no sabía era que Aquiles tenía una deuda con los narcotraficantes. 600 kilogramos de marihuana. Algunas fuentes también hablan de 50 kilogramos de cocaína. Leonardo era inocente, un joven que no sabía nada de este mundo, que nunca había tocado un gramo de droga en su vida, que confiaba en su amigo como en un hermano, pero su amigo lo usó como cebo. Achilles Vergis planeó el secuestro de su propio amigo para pagar la deuda al capo de la droga. El hombre con el que Leonardo compartió risas, cervezas y planes de negocios fue vendido como mercancía. Usó a Leonardo como moneda de cambio. Sacrificó a un hombre inocente para salvar su propia vida. Y aquí viene la segunda revelación, la llamada de las 4 de la mañana que destruyó a Beatriz Adriana para siempre. 14 de julio de 2000. 4 de la mañana. La casa de Beatriz Adriana está en silencio. Todos duermen. Suena el teléfono. A las 4 de la mañana, ninguna llamada trae buenas noticias. A las 4 de la mañana, las únicas llamadas eran sobre tragedias. Beatriz Adriana respondió, medio dormida. Al otro lado de la línea, una voz que no esperaba escuchar. Lo contó así:
Con las mismas palabras que siempre usa cuando le preguntan, estaba en casa durmiendo cuando sonó el teléfono. Era mi hermano llamando por Aquiles. Aquiles había sido secuestrado y Leonardo estaba con él. Grité, me puse unos pantalones y fui al aeropuerto. Así, sin pensar, sin tiempo para procesar. Su hijo estaba en manos de secuestradores y ella necesitaba hacer algo. Los secuestradores exigían 800.000 o más, 8 millones de pesos en aquel momento. Beatriz Adriana movió cielo y tierra, llamó a todos sus conocidos, contactó con otros artistas, pidió ayuda, suplicó. Maribel Guardia ayudó, Joan Sebastián ayudó, incluso Marco Antonio Solís, el hombre que la había abandonado 13 años antes, envió dinero, pero no fue suficiente. Durante el secuestro, Beatriz Adriana nunca escuchó la voz del hijo. Los secuestradores no lo dejaron. Ella no sabía si él estaba vivo, no sabía si o estaban torturando, no sabía de nada. Todo o que podía hacer era implorar. Iu imploro, tenam piedade. Iu sou o pai e a mãe de Leonardo. Porque o pai de Leonardo nunca estivera presente. Porque Beatriz Adriana criara a aquele menino Socina. Levarao ao médico Socina. Ajudaba-o como alicao de casa Socina. Virao crecer Socina. E agora tentaba salvá-lo Socina. 4 días después de la liga, llegó a noticia que nenhuma mãe jamás quer receber. La policía encontró 2 cuerpos en un lugar llamado Montebello, en Tijuana. Terreno baldío onde despejaban lixo, lugar esquecido por Deus e pelos homens. Os corpos estaban entre os escombros, descalcos, con saínas de tortura, as mãos amarradas con fita adhesiva, cada con 2 ferimentos de bala. O cheiro do lugar era insuportável, era basurero, lugar onde se tiraban escombros de construcción e desperdicios, lugar onde ninguém iba, lugar onde se dejaban o que não servía. E aí, deixei o filo de Beatriz Adriana. Beatriz Adriana descreveu con palabras que nenhuma mãe debería ter que pronunciar jamás. Tus palabras que vas a perseguir cuando pretendes dormir esta noche. Le ataron sus manitas a mi hijo y le dieron un tiro en su cabeza. Y tiré yo de baldío onde él le dice tiraban basura. Le robaron hasta los zapatos. Sus manitas. Leonardo tenía 21 años. Era homem adulto, mas para su mãe siempre sería su niño. O bebé que él le había mudado os dentes, o niño que él le había ensinado a caminar, o adolescente que había sido consolado cuando tina o coracao roto. Le ataron sus manitas y le dieron un tiro en la cabeza y lo tiraron en la basura y le robaron hasta los zapatos. Los asesinos fueron identificados después. Humberto Iribe Monroy, un narcotraficante buscado por el FBI, y Arturo Pérez Ayala, un ex policía municipal que se había pasado al lado oscuro. O el hijo de Beatriz Adriana murió por una deuda que no era suya, un muchacho inocente, sacrificado por la traición de alguien que él consideraba su amigo. Y mientras Beatriz Adriana identificaba el cuerpo de su hijo en una morgue de Tijuana, mientras sus manos temblaban al firmar los papeles, mientras sentía que el mundo se había terminado para siempre, Marco Antonio Solís estaba en otra parte de México, en un escenario con luces, con música, con 40,000 personas cantando sus canciones. Julio del año 2000. Ella enterraba a su hijo en un baldío convertido en cementerio. Él llenaba estadios con canciones de amor. Ese es el contraste que define esta historia. Quizá tú también conoces ese dolor, el de recibir una llamada que lo cambia todo, el de correr sin saber si llegarás a tiempo,
el de no poder hacer nada más que esperar y rezar. Y descubrir que tus rezos no fueron suficientes, que todo lo que podías dar no alcanzó, que el mundo es más cruel de lo que jamás imaginaste. Después de la tragedia, Beatriz Adriana se mudó a Corona, California. Temía por su vida y la de su hija Betty. Si los narcos habían podido matar a Leonardo, podían matar a cualquiera. Se llevó a su hija, se llevó lo que quedaba de su vida y huyó. Pero el dolor no había terminado, porque después de perder a su hijo vino algo que nadie esperaba. Beatriz Adriana tenía mucho odio dentro. Odio contra los asesinos de su hijo, odio contra el mundo que se lo había quitado, odio que la estaba consumiendo desde adentro, que no la dejaba dormir, que no la dejaba comer, que la estaba matando lentamente, y entonces tomó una decisión que la liberó. En un evento público frente a cientos de personas, Beatriz Adriana hizo algo que parecía imposible. Ella lo contó así: tenía mucho odio, porque ¿cómo vas a aplaudirle a quienes asesinaron a tu hijo? Dije delante de todos, perdono a los asesinos de mi hijo. Y me sentí aliviada. Eso era lo que Leonardo habría querido. Perdono a los asesinos de mi hijo. Después de que le quitaron a su hijo de la forma más cruel imaginable. Después de que lo torturaron y lo ejecutaron y lo tiraron en la basura, encontró la fuerza para perdonar. No porque ellos lo merecieran, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque el odio la estaba destruyendo a ella. Y su hijo no habría querido eso. Tal vez tú también has cargado con algo que te quema por dentro, algo que no puedes soltar por más que quieras, algo que te despierta a las 3 de la mañana y no te deja volver a dormir, y sabes que el odio te está destruyendo más a ti que a ellos, pero no sabes cómo dejarlo ir. Beatriz Adriana encontró la manera, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Pero si pensabas que la historia terminaba aquí, te equivocas, porque lo que vino después fue una batalla legal que casi manda a Marco Antonio Solís a la cárcel. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. 3 de marzo de 2005, 5 años después del asesinato de Leonardo, Corte de Riverside, California. El sol de la mañana entraba por las ventanas del tribunal. Afuera los periodistas ya esperaban. La noticia se había filtrado. Beatriz Adriana, la exesposa de El Buki, iba a presentar una demanda que podía cambiar todo. Beatriz Adriana se presenta ante un juez estadounidense. Trae documentos que ha guardado durante años. Trae pruebas que ha recopilado con paciencia. Trae abogados que le costaron más dinero del que tenía y trae acusaciones graves contra el padre de su hija. Primera acusación: que nunca se divorciaron legalmente, que el divorcio de 1987 en México no era válido en Estados Unidos, que Marco Antonio Solís era técnicamente un bígamo porque se había casado con Cristi Salas sin estar legalmente divorciado. Segunda acusación: 15 años de manutención atrasada para su hija Betty. 15 años de pensiones impagadas. 15 años de un padre ausente que no había cumplido con su responsabilidad legal. Tercera acusación: venta de propiedades que eran de ambos sin el consentimiento de ella, o propiedades que habían comprado cuando estaban casados, propiedades que él había vendido como si fueran solo suyas. Si la acusación de bigamia prosperaba, Marco Antonio Solís podía ir a la cárcel. El hombre que llenaba estadios de 60,000 personas podía terminar tras las rejas. La noticia sacudió a la industria musical mexicana. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Las revistas de espectáculos dedicaban portadas enteras al caso.
La respuesta de Cristi Solís, la actual esposa de Marco Antonio, fue brutal. En un documental de Prime Video que salió años después, Cristi dijo exactamente lo que pensaba de Beatriz Adriana. Se me hizo una de las peores bajezas. Primero por acusarlo de bigamia sabiendo que tú te casaste. Segundo, pretender que lo encarcelaran. Y tercero, hay pedir una pensión retroactiva y vitalicia. Una de las peores bajezas. Así describió Cristi Solís el intento de una madre abandonada de conseguir justicia para su hija. Una madre que había perdido a un hijo, una madre que había sido humillada públicamente, una madre que había visto a su esposo cantarle a otra la canción que era para ella. El caso se extendió durante 2 años. Beatriz Adriana luchó con todo lo que tenía. Presentó documentos, llevó testigos, contrató a los mejores abogados que pudo pagar. En 2007, el juez dictó sentencia, rechazó la demanda. Determinó que el divorcio de 1987 en México era válido en Estados Unidos. Marco Antonio Solís no era bígamo, no había cometido ningún delito. Y Beatriz Adriana no solo perdió el caso, tuvo que pagar $1,500,000 en costos legales. La mujer que le había dado todo a Marco Antonio Solís cuando él no tenía nada. La mujer que le había abierto las puertas de la fama, la mujer que había perdido a su hijo mientras él llenaba estadios. Ahora tenía que pagarle a él. Le di todo y terminé debiéndole. Piensa en ese contraste un momento. 1980, ella es famosa, tiene dinero, tiene contactos, tiene una carrera brillante. Él no tiene nada. Ella lo ayuda, lo impulsa, le abre puertas, le da dinero, le da amor. 2007, él es multimillonario, tiene un patrimonio de $10 millones. Llena estadios de 60,000 personas. Tiene una mansión, tiene una nueva familia perfecta. Ella acaba de perder a su hijo, acaba de perder el caso judicial y tiene que pagarle a él. Le di todo y él se lo quedó todo. Pero espera, porque hay algo más, algo que Beatriz Adriana cayó durante décadas, algo que la estaba matando por dentro, pero que no podía decir. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. En agosto de 2023, 16 años después de perder el caso, Beatriz Adriana rompió el silencio. Tenía 65 años. Había sobrevivido al abandono. Había sobrevivido a la humillación pública. Había sobrevivido al asesinato de su hijo. Había sobrevivido a perder el juicio y finalmente decidió que era hora de hablar. Publicó algo en Facebook que estremeció a todos los que lo leyeron. Algo que nadie esperaba, algo que revelaba la verdadera magnitud de lo que le habían quitado. Estas son sus palabras exactas. Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me lo robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija cuando creciera me podría reprochar que metí a su papá a la cárcel. Por cada propiedad eran 5 años de prisión. Yo no tuve corazón para meterlos presos. Pero ellos sí tuvieron el corazón para robarnos. Ellos sí tuvieron el corazón para robarnos. Según Beatriz Adriana, esto es lo que le quitaron. Un estudio de grabación completo con todo el equipo, con todas las grabaciones. 3 casas en un campo de golf, cada una de 800 metros cuadrados, propiedades de lujo que habían comprado juntos, todo lo que habían adquirido como pareja durante los años que estuvieron juntos. Por cada propiedad eran 5 años de prisión.
Eso significa que si hubiera denunciado Marco Antonio Solís, habría enfrentado al menos 15 años tras las rejas. Pero Beatriz Adriana no lo hizo, no porque lo mereciera, sino porque no quería que su hija creciera sabiendo que su madre había metido a su padre a la cárcel. Le di todo, incluso la oportunidad de no ir a prisión. Pero eso no es lo más impactante de su confesión. Beatriz Adriana reveló algo más, algo que explica por qué guardó silencio durante tantos años. Tuve que firmar un papel donde se me prohíbe hablar de esto, porque si lo hacía inmediatamente vendrían por mí para meterme presa. Firmé ese documento porque yo estaba muy enferma del corazón y había tenido 4 eventos de infarto. 4 infartos. 4 veces. Que su corazón se detuvo y mientras estaba en el hospital, mientras luchaba por su vida, la obligaron a firmar un documento de silencio. Si hablaba, la amenazaban con llevarla a ella a la cárcel, a la víctima convertida en criminal, si se atrevía a contar su verdad. La mujer que le dio todo, la mujer que lo lanzó a la fama, la mujer que perdió a su esposo, a su hijo, a sus propiedades, a su caso judicial. Ahora tenía que quedarse callada bajo amenaza de prisión. Ese expediente existe, está en la corte de Riverside, California. Beatriz Adriana ha dicho públicamente que cualquiera puede ir a consultarlo. La prueba de lo que le hicieron está ahí para quien quiera verla, para quien tenga el valor de buscar la verdad. Y quizá tú también has sentido eso alguna vez cuando das todo lo que tienes y descubres que no fue suficiente, que nunca lo fue, que nunca lo iba a hacer, que la persona por la que lo sacrificaste todo ni siquiera lo reconoce, ni siquiera lo agradece, ni siquiera lo recuerda. Pero esta historia tiene un giro más, un giro que nadie esperaba. En 2010, más de 10 años después del asesinato de Leonardo, Betty Solís toma una decisión que sorprende a todos. Betty, la niña que creció sin padre, la adolescente que dijo en televisión nacional que no le importaba como hija. La joven que quería resaltar por su cuenta, no por ser hija del Buki. Esa Betty decidió darle una oportunidad a su padre. Después de más de una década sin convivir, se reencontraron y algo cambió. Betty lo explicó así. Fueron años muy incómodos para mí como hija. Todo el mundo sabía lo que pasaba, más lo que añadía la prensa, más las opiniones. Lo sentía como que él no quería ser parte de mi vida. Cuando entendí que no eran así las cosas, me transformó completamente. Cuando entendí que no eran así las cosas, ¿qué entendió Betty? ¿Qué versión de la historia escuchó? ¿Qué le dijeron que la hizo perdonar 20 años de ausencia? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hoy Betty Solís tiene una relación con su padre, una relación que no tuvo durante sus primeros 20 años de vida. Una relación que llegó cuando ella era adulta, cuando ya había formado su carácter, cuando ya había aprendido a vivir sin él. Marco Antonio Solís le escribió una canción. Se llama Chiquilla Bonita. Betty habló de ella con lágrimas en los ojos. Encontraba en mi camino días de sol y oscuridad. La mentira y la verdad. Es una canción que mi padre me dedicó. Me decían, ahí va la chiquilla bonita. Yo sabía que si me quería no me lo podía decir o poder abrazarlo. Yo sabía que si me quería, no me lo podía decir. Una hija que tuvo que esperar 20 años para poder abrazar a su padre. A 20 años de canciones no cantadas, de abrazos no dados, de palabras no dichas. Y ahora Betty dice, es muy bonito tener el apoyo de mi padre que tanto necesito y tanto amo después de muchos años de haber carecido de eso.
muchos años de haber carecido. Esa es la reconciliación. Un padre ausente que finalmente está presente, una hija que finalmente tiene lo que siempre quiso. Pero aquí viene la ironía más grande de toda esta historia. 2024 Betty Solís anuncia una gira musical. No va sola, va con Marilinesa, la hija de Marisela, la hija de la mujer que cantó La pareja ideal con Marco Antonio, la hija de la mujer que, según Beatriz Adriana, le quitó a su esposo. La hija de la mujer con la que Marco Antonio tuvo un romance antes, durante y después de su matrimonio. La gira se llama Las Herederas. Y Betty Solís, hija de Beatriz Adriana y el Buquí, y Marilyn Odessa, hija de Marisela, juntas en el escenario, cantando las mismas canciones que destruyeron una familia hace 40 años, cantando La pareja ideal, cantando las baladas que separaron a sus madres, convirtiendo el dolor de una generación en el espectáculo de la siguiente. La descripción oficial de la gira dice: Betty Solís, hija del legendario Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana y Marilinesa, hija de otra gran reina de la música, Marisela, se unen en un espectáculo lleno de talento, pasión y música. Talento, pasión y música. Esas tres palabras, tan inocentes, tan limpias, como si detrás de ellas no hubiera décadas de traición, abandono y dolor. Las hijas de las dos mujeres que pelearon por el mismo hombre. Ahora son amigas, ahora son compañeras de escenario. Ahora cantan juntas las canciones que sus madres jamás pudieron cantar sin dolor. El tiempo hace cosas extrañas. Cura heridas que parecían incurables, une a personas que parecían destinadas a odiarse. Perdona traiciones que parecían imperdonables. Pero mientras las hijas hacen las paces, los contrastes entre los protagonistas originales siguen siendo brutales. Marco Antonio Solís en 2025. Patrimonio neto estimado, millones de dólares, casi 200 millones de pesos mexicanos. Tiene un hotel de lujo en Morelia. Se llama Mansión Solís. Es su antigua casa convertida en hotel 5 estrellas. Tiene una alberca en forma de guitarra. La suite presidencial cuesta miles de dólares la noche. Tiene una marca de tequila llamada Tesoro Azul. Un café gourmet llamado Quiéreme Café. Una salsa que se llama Buki Salsa. SAT tiene una colección de autos de lujo. Cada uno vale más de $1,5 millones de pesos. Cobra 400,000 por concierto privado. 8 millones de pesos por cantar una noche. Su gira más cerca de ti llena estadios de 60,000 personas. 11 ciudades de México, todos agotados. Está preparando un concierto en el estadio GNP Seguros para celebrar 50 años de carrera. Está en el Billboard Latin Music Hall of Fame. Tiene múltiples Latin Grammy Awards, 12 álbumes en el número 1 de Billboard Latin Albums. Beatriz Adriana en 2025. Vive en Corona, California. Desde el año 2000, desde que huyó después del asesinato de su hijo. Hace giras pequeñas en ciudades de Estados Unidos. Está escribiendo un libro para contar su historia completa o porque dice que es la única forma de que alguien escuche su verdad. En 2023, a sus 65 años, reapareció en TikTok. Su primer mensaje decía: "No soy cibernética, pero ahora estoy de vuelta". Tiene casi 700,000 oyentes mensuales en Spotify. Ese es el contraste final. Él tiene un hotel de lujo donde su exasa es ahora suite presidencial. Ella vive en un suburbio de California, donde nadie la reconoce en el supermercado.
Él cobra 8 millones de pesos por cantar una noche. Ella reapareció en TikTok a los 65 años diciendo que no es cibernética, tratando de entender un mundo que ya no la necesita como antes. Él llena estadios de 60,000 personas que corean cada una de sus canciones. Ella escribe un libro porque dice que es la única forma de que alguien en algún lugar te escuche su verdad completa. Él celebra 50 años de carrera con fuegos artificiales y homenajes. Ella celebra seguir viva después de 4 infartos, un hijo asesinado y un patrimonio robado. Le di todo. Beatriz Adriana le dio dinero a un hombre que no tenía nada. Le di todo. Le dio fama cuando nadie lo conocía. Le di todo. Le dio amor cuando nadie lo quería. Le di todo. Le dio la oportunidad de no ir a prisión cuando podía haberlo denunciado. Le di todo. Y él se quedó con todo. Las canciones, las propiedades, el estudio de grabación, la fama, el dinero, la nueva familia. Ella se quedó con nada, excepto con algo que nadie le pudo quitar. Su voz, y esa voz sigue cantando a los 67 años en escenarios más pequeños que antes para públicos más reducidos. Pero sigue cantando, y porque eso es lo que Beatriz Adriana ha hecho toda su vida desde los 10 años en aquel balneario de Tijuana, desde los 12 años cuando su madre murió y ella decidió quedarse en la capital desde que perdió a su esposo, a su hijo, a sus propiedades, a su dignidad. Cantar a pesar del abandono, a pesar de la traición, a pesar de la humillación pública, a pesar de perder a su hijo en un baldío de Tijuana, a pesar de perder el caso judicial, a pesar de perder su patrimonio, a pesar de que la obligaron a callar bajo amenaza de prisión, Beatriz Adriana sigue cantando porque las canciones las escribió él, pero la historia la vivió ella. Y ahora finalmente está lista para contarla. Si esta historia te tocó, si quieres que más personas conozcan la verdad detrás de la pareja ideal, suscríbete al canal. Me comparte este video con esa amiga que necesita escuchar esta historia, porque hay historias que merecen ser contadas completas. Hay mujeres que merecen ser escuchadas después de décadas de silencio, y hay verdades que la fama no puede seguir ocultando. La próxima semana, otra mujer que le dio todo a un hombre de la música mexicana. Otra carrera destruida por un hombre que se llevó el crédito. Otra historia que la industria musical prefiere olvidar. Y te advierto desde ahora, lo que vas a descubrir es peor que esto. Nos vemos ahí.